¿Tienes una hernia cervical y además dolor que te irradia por el brazo? Si es así, quédate este vídeo que te va a gustar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Fisiolution. Mi nombre es Pablo Poza y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las hernias cervicales y de 5 ejercicios para aliviar sus síntomas y el dolor. Antes de nada, ¿qué es una hernia? Todos sabemos que la columna vertebral está compuesta por vértebras y entre vértebra y vértebra tenemos una especie de almohadilla que nosotros llamamos disco intervertebral. Este disco está formado por un núcleo pulposo, es decir, un núcleo que es como gelatinoso, y unas paredes que nosotros llamamos disco fibroso que mantiene el núcleo en su sitio. Hay veces que este disco que soporta el núcleo se rompe y parte de este núcleo sale hacia afuera. En función de la zona que se haya roto y de la cantidad de núcleo que salga hacia afuera, es decir, de lo importante que sea la hernia, tendremos un tipo de hernia u otra. Hay veces que esta hernia está hacia un lado que toca la salida de la raíz nerviosa que sale de la vértebra. Cuando esto pasa es cuando tenemos esos síntomas de calambre, hormigueos, irradiación por toda la zona del brazo. Esto puede ocurrir en uno o en ambos brazos. Esto dependerá de si nuestra hernia es foramidal, es decir, la hernia solo sale por un lado y solo pinza una raíz nerviosa de un solo lado, o si es central. Si es central, tocaría ambas raíces nerviosas y tendríamos síntomas por ambos lados. Antes de empezar, como ya hemos dicho, existen muchos tipos de hernia, así que si alguno de estos ejercicios que vamos a enseñar a continuación veis que os duele o veis que no os está viniendo muy bien, es mejor que paréis, que os pongáis en contacto con vuestro profesional sanitario de confianza y que os valore adecuadamente. ¿Sabíais que junto a la hernia discal lumbar, la hernia discal cervical es una de las enfermedades neuroquirúrgicas más frecuentes hoy en día? Probablemente por los nuevos hábitos de la civilización moderna, que es más sedentaria. La pérdida de componente muscular debilita las estructuras de la columna vertebral. Además a esto se le añade la actitud mantenida que hacemos en nuestros puestos de trabajo, las posiciones sentados, inclinado ligeramente con la cabeza hacia adelante y con la cabeza flexionada. Todos estos factores hacen pues, que tengamos aún más carga y más tensión en el cuello y que esto pueda producir mayor probabilidad de tener problemas en el disco vertebral. Bueno, y ahora que ya sabemos un poquito más de las hernias, los tipos que tenemos, vamos con los 5 ejercicios que hemos preparado. Estos ejercicios van enfocados a aumentar la movilidad que hemos perdido y a disminuir los síntomas. Pero antes de continuar, unas palabras de nuestro sponsor. En Fisiomarket distribuimos una gran variedad de productos de fisioterapia y relacionados con la salud en general, como camillas, material para acupuntura, material para electroterapia, presoterapia y mucho más. Fisiomarket, tu tienda online de fisioterapia de confianza. Vale, vamos con el primer ejercicio para estos ejercicios de hernia cervical. El primer ejercicio es el de doble mentón. ¿Y qué es el doble mentón? Es un movimiento que vamos a hacer con la cabeza en el cual vamos a intentar sacar papada. ¿Y cómo lo hago? Básicamente lo que tenemos que intentar es, yo lo que recomendaría es que cogéis la punta de los dedos y lo pongáis en el mentón y es como si quisiéramos empujar el cuello y sobre todo la cabeza hacia atrás. De esta manera. Tenéis que notar que aquí sacamos papada y que en la zona posterior de la nuca, sobre todo la zona cervical alta y media, se estira, que es el objetivo de este ejercicio, ganar movilidad y estirar un poquito la zona. Vamos a hacer 10 repeticiones, primero os haré de frente para que los veáis y luego me pondré de lado para que veáis un poquito mejor el gesto. Vamos a empezar. Con las manitas me lo pongo en el mentón y hago el movimiento. Meto papada, aguantamos unos 3-5 segundos. Inspiramos, es decir, no tenemos que hacer apnea, no tenemos que dejar de respirar al hacer el movimiento y relajamos. De nuevo, voy para allá, aguanto la posición unos segundos y relajo. Hacemos 10 repeticiones. Muy bien, mantenemos ahí la posición. Y después de hacer esas 10 repeticiones, ahora me voy a poner de lado para hacer la segunda serie, que serían 3, ¿vale? Vamos a hacerlo para que lo veáis un poquito mejor. Igual, mano en el mentón. Voy a llevar la cabeza hacia atrás, empujo un poquito y aguanto la posición. Relajo. De nuevo, empujo, aguanto la posición, relajo.
Vamos a hacer esas 10 repeticiones. Recordad siempre sin dolor, podéis notar un poquito de estiramiento, pero nunca dolor. Y después de estas 10 repeticiones descansaríamos. Haríamos un total de 10 repeticiones durante 3 series. Vale, vamos con el segundo ejercicio. Este ejercicio se llama descompresión. ¿Y por qué descompresión? Porque vamos a utilizar una toalla para intentar descomprimir toda la zona cervical. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues una toalla, como esta, ¿vale? Yo lo que he hecho simplemente es enrollarla, ¿vale? Para que quede de esta manera y que sea un poquito más específico a la hora de hacer el ejercicio, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Me voy a poner un poquito de lado para que sea un poquito más visual y que os quede un poquito más claro. La toalla lo que vamos a hacer es 3 series. Vamos a empezar de abajo a arriba. Es decir, vamos a colocar la toalla en la zona más inferior de la columna cervical y vamos a llevar la toalla un poquito en dirección hacia abajo. No os paséis, o sea, simplemente que notéis que la tracción es un poquito oblicua hacia abajo, ¿vale? Una vez en esta posición, no hace falta que traccionemos con toda nuestra fuerza, simplemente una leve tensión hacia adelante, ¿vale? Una vez tenemos esta tensión ya en su punto, lo que tenemos que hacer es, poquito a poco, ir dejando caer la cabeza hasta un punto en el que no os moleste mucho. No hagáis todo el rango articular desde el inicio, ¿vale? Ir poquito a poco. Como son 10 repeticiones, en cada repetición iremos aumentando un poquito más. Traccionamos de la toalla en esta dirección y de la cabeza hacia detrás, de esta manera. Vamos para allá. Vamos con la primera repetición, un poquito de rango, sin que moleste. Vuelvo. En la siguiente, un poquito más si vemos que nos ha molestado. Voy para atrás, aguanto unos segunditos y vuelvo. Y un poquito más en la siguiente. Voy para atrás, sin que me moleste, aguanto y vuelvo. Y en las últimas repeticiones deberíamos llegar al rango máximo, que sería aproximadamente este. Y volveríamos al punto inicial. Para la siguiente serie, que serían otras 10 repeticiones, subiríamos un poquito más la toalla a la zona media, ¿vale? En este caso la toalla no vamos a tirar hacia abajo, vamos a ponerla recta para ella a nosotros, ¿de acuerdo? Igual con una leve tensión, sin que sea excesiva, y poquito a poco dejamos caer la cabeza hacia atrás y vamos aumentando el rango articular en función, vayamos aumentando el número de repeticiones, hasta que llega un punto en el que hagamos todo el rango articular sin que nos moleste. Muy bien, 10 repeticiones. Y para la última serie, cogeríamos la toalla y la pondríamos ya en la zona suboccipital, es decir, la zona cervical más alta. En este punto la toalla sí que tiene que estar un poquito en dirección hacia el techo, tampoco en dirección hacia el techo, pero sí un poquito elevada del punto neutro, ¿vale? Igual, con las repeticiones, vamos dejando caer el cuello hacia atrás, con una leve tensión, en cada repetición un poquito más de rango articular, hasta completar las 10 repeticiones. Como hemos dicho, 10 repeticiones por 3 series. Vale, chicos, ya le hemos dado un poquito de movilidad a la zona cervical, hemos descomprimido la zona con la toalla y vamos con el tercer ejercicio, que este ejercicio es de fortalecimiento. ¿Y por qué fortalecemos el cuello? Porque básicamente nuestra musculatura son los pilares de nuestro cuello. Si nuestra hernia, ya el disco, no está aguantándolo, lo siguiente que aguanta será la musculatura. Por eso cuanto más fuerte lo tengamos, mejor. Y además, el hecho de hacer fortalecimiento isométrico, que es lo que voy a enseñar más adelante, ayuda a disminuir el dolor. Vale, vamos con los ejercicios de fortalecimiento. Entonces, el cuello tiene 4 movimientos básicos, ¿vale? Que es la flexión, la extensión y las lateroflexiones, además de las rotaciones, que eso lo vamos a obviar, ¿vale? Para la flexión, lo que queremos que hagamos simplemente es intentar hacer este gesto, como si quisiéramos mirarnos los pies, pero vamos a impedir el gesto con nuestra mano, sin movimiento. Es decir, simplemente vamos a intentar hacer el gesto y vamos a parar el movimiento con nuestra mano. Tenéis que notar que toda esta musculatura anterior se pone dura, ¿vale? Si queréis lo podéis hacer delante de un espejo para que tengáis además un feedback visual y que veáis cómo se contrae toda la musculatura. Haremos 10 repeticiones con una fuerza moderada sin hacernos daño, aguantando 5-6 segunditos y relajamos. De nuevo, voy hacia adelante, noto cómo contraigo toda la musculatura y relajo. Lo voy a hacer también de lado para que veáis un poquito cómo hacemos el gesto, ¿vale? Igual sería hacer este gesto, ponemos la mano delante,
intentamos hacer el gesto, impedimos el movimiento con la mano, aguantamos los 5 segunditos, relajamos. De nuevo, voy hacia adelante, tenéis que notar cómo esta zona del cuello se pone tensa y relajamos. El siguiente movimiento sería la extensión, es decir, llevar lo que es el cuello hacia atrás. ¿Cómo lo hacemos? De igual manera. En vez de hacerlo con la mano, lo puedes hacer con las dos si quieres, para hacer un poquito más de resistencia. Entrecruzamos los dedos, ponemos las manos detrás de la cabeza y intentamos hacer el gesto impidiéndolo con nuestras manos. Igual, aguantamos 5 o 6 segunditos, relajamos. De nuevo, voy para atrás, como si quisiera mirar al techo, aguanto la posición 5 segunditos y relajo. Me voy a poner otra vez de lado para que veáis el movimiento, ahora mismo solo con una mano para que no se obstaculice la vista del vídeo. Mano en el occipucio, voy hacia atrás como si quisiera mirar hacia el techo, aguanto la posición y relajo. Voy otra vez, hacia arriba, aguanto la posición, noto cómo contraigo toda esta musculatura posterior, 5 o 6 segunditos y relajo. Y por último vamos con el lateroflexión, es decir, llevar la orejita hacia los hombros. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es poner la mano en la parte lateral, igual intentamos hacer el gesto e impedimos el movimiento con nuestra mano. Vamos para allá. Aguantamos 5 o 6 segundos, notamos contracción en toda esta parte lateral y relajo. De nuevo, hacia el hombro, la orejita, 5 o 6 segundos y relajo. Y lo mismo del lado contrario, mano contraria, al lado contrario de la cabeza. Intento llevar la oreja hacia el hombro, aguanto la posición, relajo. Voy a última, hacia el hombro, aguanto 5 o 6 segundos y relajo. Recordad que lo ideal sería hacer 10 repeticiones de 2 o 3 series por cada uno de los movimientos, es decir, 2-3 series hacia flexión, 2-3 series hacia extensión y 2-3 series hacia cada uno de los laterales. Recordad, siempre sin dolor. Vale, vamos con el cuarto ejercicio. De este ejercicio se denomina neurodinamia. Como os hablaba al principio del vídeo, si sois de aquellos que tenéis una hernia que además os está afectando a la raíz nerviosa y tenéis sensación de parestesias, hormigueos, incluso sensación de debilidad en el brazo, este es vuestro ejercicio. Para hacer este ejercicio lo que queremos intentar es movilizar todo el trayecto del nervio, ¿vale? Desde su salida desde la columna cervical hasta su final en lo que es los dedos del brazo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio de neurodinamia? Muy fácil. En el caso de que nos moleste el lado derecho, que es como lo voy a explicar, sería de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a poner en tensión diferentes partes del cuerpo. Lo primero sería poner en tensión la salida de la raíz nerviosa, que sería el cuello. Para ello, lo que vamos a hacer es llevar el cuello hacia el lateral y vamos a mirar hacia el lado contrario. Ahí ya tenéis que notar una sensación de tirantez por toda esta zona, ¿vale? Que es por donde va todo el trayecto del plexo braquial, ¿vale? Una vez en esta posición, vamos a intentar descender el hombro, es decir, este es el punto neutro, aquí estaría arriba, pues sería descenderlo, como si quisiéramos intentar tocar el suelo con nuestra mano, ¿vale? Una vez en esta posición, ya con el cuello estirado y el hombro hacia abajo, ya deberéis incluso notar más tirantez. El brazo lo estiramos de esta manera, con la palma hacia el frente, y lo que es el dorso de la mano lo llevamos hacia atrás. En este punto ya tenéis que notar una sensación como de quemazón, de tirantez intensa que recorre todo el brazo, incluso hasta los dedos, ¿vale? Una vez en este punto, entonces lo que tenemos que hacer es quitar tensión de un lado a la vez que ponemos del otro y viceversa. Ponemos tensión de un lado y lo quitamos del otro. Es decir, si ahora tengo tensión en la muñeca, quitaría tensión de la cabeza y viceversa. Si pongo tensión del cuello, quito tensión de la muñeca. Y de esta manera vamos movilizando el nervio. Siempre tenemos que notar una sensación leve como de tirantez, de quemazón, pero siempre que sea soportable. ¿Cuánto tiempo realizamos este ejercicio? Lo ideal sería hacer unas 15-20 repeticiones durante 2 o 3 series. Si podéis más, más. Que no podéis más, pues menos. Esto sería con el brazo derecho. Si los síntomas los tenemos en el izquierdo o los tenemos en ambos, tenemos que hacerlo primero con uno
y luego con otro, o solamente con el brazo en el que tengamos los síntomas. Y por último, el quinto ejercicio, que es un ejercicio ya de estiramiento. Ya hemos hecho todo lo importante, pero vamos a relajar un poquito la musculatura después de haberlo movido, de haberlo fortalecido y demás. Para estirarlo vamos a hacer 3 estiramientos muy básicos, ¿vale? Lo único que no quiero que hagáis es el típico estiramiento que se recomienda, que es así, traccionando fuerte hacia abajo. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos metiéndole mucha tensión a la parte posterior del disco y puede favorecer la extrusión aún más de la hernia. Entonces vamos a hacer los siguientes estiramientos. Vamos a llevar nuestra mano al cachete contrario o a la cadera contraria, de tal manera que el hombro descienda un poquito, de esta manera aumentaremos un poquito más el estiramiento. Con nuestra mano nos cogeremos la oreja contraria y traccionamos levemente del cuello. Si en este punto notamos que no notamos mucha tensión o que no notamos mucha tirantez, podemos ir jugando un poquito con el cuello, es decir, con la mirada. Puedo, si por ejemplo, mirarme hacia el brazo que tengo elevado, de esta manera, iré notando que estiran diferentes zonas, diferentes fibras o diferentes porciones de lo que es el trapecio, ¿vale? Cuando encontremos el punto que más tirantes notamos, ahí nos quedamos y aguantaremos 30-40 segundos con una tirantez moderada, ¿vale? Que la aguantemos pero que no sea insoportable. Y volveremos al punto inicial. Haremos lo mismo con el lado contrario. Igual, desciendo un poquito el brazo, me cojo la orejita con la mano contraria y tracciono moviendo el cuello hasta encontrar el punto de máxima tensión. Y ahí aguanto 30-40 segundos. Después de 30-40 segundos, vuelvo al punto inicial. Lo ideal sería hacerlo 2 veces, es decir, 30-40 segundos, 2 veces. Ojo, cuidado, como hemos dicho en el primero de los estiramientos, no me gusta este ejercicio, pero tampoco me gusta que a la hora de hacer este ejercicio vayamos al límite, es decir, una ligera sensación de tirantez nos es válido. Si tenemos una hernia lateral y estamos haciendo esto, estamos poniendo en compromiso también el disco, entonces todo con cuidado. Si notamos síntomas por el brazo o cualquier tipo de dolor, quitamos tensión y con esa tensión nos valdría. Vale, seguimos con los 3 últimos ejercicios de estiramiento. A continuación os voy a enseñar el doble mentón, que ya lo hemos hecho al principio, pero también nos valdría como estiramiento. Me pongo de lado para que lo veáis. Manita encima del mentón, empujo hacia atrás, saco un poquito de papada y noto tirantez en toda esta parte posterior, suboccipital y cervical alta. Aguantamos los 30 segunditos correspondientes sin que nos moleste y relajamos. Igual, 2 series de 30 segundos. El último estiramiento que nos queda por enseñaros es el de la musculatura anterior del cuello, la zona de los escalenos y la zona del ECOM, que es el esternocleidomastoideo, también musculatura muy importante en el cuello. Para hacerlo lo que voy a pediros es que yo voy a poner la mano encima de la ropa porque tengo el micro aquí y si no al darle pues se le iría mal el audio, pero tú tendrías que hacerlo sin ropa, colocar la mano justo debajo de la clavícula. Y una vez en este punto, con una buena tracción, hacia abajo, notando que tira de lo que es la piel hacia abajo. Una vez en este punto y manteniendo la tracción, voy a llevar el cuello hacia atrás y voy a mirar hacia el lado contrario. Y aquí yo ya noto una tirantez bastante fuerte en toda esta zona anterior del cuello. Lo mismo que hemos dicho siempre, si notáis que en esta posición os produce síntomas o dolor, quitar parte de la tensión. No hace falta que sea una tirantez muy fuerte, ¿vale? Aunque es una leve tirantez, ya produce efectos en el cuerpo, ¿vale? Vamos a la posición, 30-40 segunditos. Y relajamos. Y lo mismo del lado contrario. Lo he dicho, yo lo hago encima de la ropa, vosotros directamente sobre la piel. Palpo la clavícula, me coloco justo debajo, tracciono hacia abajo, cabeza hacia atrás, miro hacia el lado contrario y aguanto la posición los 30-40 segundos y relajaría. Igual que en el resto de estiramientos, por lo menos 2 series de esos 30-40 segundos. Antes de terminar, un par de cosas que se me ha olvidado decir durante la realización de los ejercicios, y es que a la hora de hacer el ejercicio intentar mantener la boca cerrada y que tenéis que notar, como hemos dicho, el estiramiento en la zona suboccipital y cervical alta. Ya antes de terminar, una serie de recomendaciones en forma de consejo. Primero, importancia de un buen diagnóstico. Tenemos que saber exactamente qué tipo de hernia tenemos para que los ejercicios sean específicos. Segundo, hay que intentar mantener los estiramientos el tiempo estipulado, tanto los estiramientos como los ejercicios, hacer el número de repeticiones y el número de series que os decimos. Tercero, regla del no dolor. Si notamos mucho dolor o mucha molestia a la hora de hacer algún ejercicio, intentar evitarlo o pasar al siguiente. Y por último, y no menos importante, el cuarto, intentar hacer estos ejercicios de forma diaria para que realmente sea efectivo.
Si quieres aprender a desbloquear tu cuello, os dejamos en la descripción del vídeo un enlace a otro vídeo que tenemos de cómo eliminar este dolor con un cinturón. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo y pensáis que el contenido del canal es de calidad, ahora podéis apoyarnos. Haciéndolos miembros podéis apoyarnos directamente y además tener acceso a material exclusivo del canal. Vale chicos, esto ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle al like, darle a la campana para estar enterados del mejor contenido y suscribiros. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!